Seguimos en Clickcracia, el poder de la información a un clic. No sé si ya está con nosotros nuestro invitado. No sé, no ha llegado, parece que no. Sí, ahí está Mauricio Álvarez. ¿Cómo está? Bienvenido a Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Gracias por estar con nosotros. Hola, Roger, buenos días, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Estaba aprovechando mientras usted salió a buscar una frase a propósito de una conversación que tuvimos hace un instante con un invitado hablando de la indiferencia. Y yo siempre pensé que era Bertolt Brecht, dramaturgo alemán, y él me decía, Mario Patiño ahorita nos decía que era Bertolt Brecht, estaba buscándole, no aparecía por ningún lado, hasta que me responden, no es de Bertolt Brecht, es de Martin Niemöller, un luterano alemán que hablaba sobre la indiferencia en tiempos del nazismo. Así que la voy a leer con usted acá porque voy a empezar por allá a conversar sobre el tema. Okay. Primero vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie que dijera nada por mí. Hablando de la indiferencia, hablando de los medios de comunicación, incluso Mauricio Álvarez, en estos tiempos lamentablemente no estamos cumpliendo con todos los propósitos de una buena comunicación, que una es la de informar y otra la de entretener y otra es la de formar, la de educar una sociedad mejor. Esto es muy complicado. No es todavía el tema específico al que vamos a hablar con usted, pero yo como doctor en comunicación lo voy a aprovechar. Qué pena, soy muy aprovechado. Pero es que, ¿usted qué piensa de estos momentos, yo diría, aciagos que está viviendo la comunicación y el periodismo del país, cuando no hay la conciencia de lo que debe ser realmente un buen periodismo que informe, que forme, que eduque y que no milite? ¿Ustedes cómo han analizado esta situación hoy? Porque ¿sabe qué pregunta me he hecho públicamente? ¿Qué pasará? ¿Cómo enseñarán hoy en las facultades de comunicación de nuestro país? Yo fui docente en la UPB, en la UDEA, en la UCC, y yo no me imagino cómo enseñar el periodismo con esta situación aterradora, aciaga, la califico yo, del periodismo que estamos haciendo en este país. Roger, qué buena introducción, buenos días de nuevo, pero lo que usted plantea es muy cierto. Y así como usted está citando algunos autores, yo quiero citarle otro que hace parte de la preocupación nuestra, y es que en los años 70 hubo un autor que para ese momento lo llamaban apocalíptico, Marshall McLuhan, donde nosotros los comunicadores aprendimos de él muchas cosas, pero se nos queda una frase importante: el medio es el mensaje. Y hoy más que nunca esa frase de los años 70 escrita por McLuhan toma sentido, y alineado con lo que usted plantea, Roger, pues esa es la dificultad que tenemos hoy. El medio es el mensaje. Y eso se traduce en esa apocalipsis hoy como lo tenemos y lo planteamos en las diferentes facultades de comunicación, no solo del país y del mundo, sino que es un reto entender primero cuál es la estructura mental de estas nuevas generaciones, si me lo permites, post pandemia, porque de una u otra manera la pandemia generó algunas nuevas narrativas en ese sentido, pero esas nuevas generaciones están supeditadas a las mal llamadas redes sociales, y que detrás de esas redes sociales está el que también llamamos contenido digital. Entonces, involucrarnos con esas tres variables que le acabo de plantear, Roger, es en este momento para nosotros, los profesores universitarios, un reto poder entrar en la mente de nuestros estudiantes y explicarles
ese concepto que le acabo de decir de McLuhan. Y a la vuelta de un clic, y su nombre y su mismo nombre lo dice, es un clic, es el nombre de su programa, es un like, necesito ser un prosumidor, necesito construir contenido para ser un validador, y aparte de ser un validador, ser un vocero de una cantidad de cosas que fluyen a través de la autopista del Internet, Roger. ¿Qué expresión, empezando usted su respuesta, tan acertada? Y permítame que yo esté aquí ya hablando no solamente como el periodista que se separa, precisamente a lo Bertolt Brecht, que era famoso por el distanciamiento, y eso permitía una crítica distinta en el teatro. Entonces, como debe ser incluso, se supone, el periodismo, que se separa y deja que el invitado simplemente hable, pero yo me tengo que involucrar porque es un tema que es de la reflexión nuestra todos los días. Y es la frase que usted trae a colación, que precisamente la ponemos ahí en pantalla. El medio es el mensaje y nos sonó siempre, como usted lo ha dicho, aunque en ese entonces no hablábamos de ello, de un teórico apocalíptico como Marshall McLuhan. Y digo yo, no se equivocó, como dice Mauricio Álvarez, no se equivocó, porque así es lo que estamos viviendo lamentablemente. Pero bueno, oiga, y en todo caso, no puede uno quedarse pues como con lo negativo de estas, digamos, estos desarrollos tecnológicos, de los nuevos sistemas, de los nuevos avances en la información y las comunicaciones. El tema que tratamos en esencia con usted hoy tiene precisamente como elemento central la comunicación disruptiva. Es que es, Mauricio, estamos hablando del noveno Congreso de Comunicación Estratégica. Roger, estamos inspirando desde 2003. Sí. Algo anecdótico para hablarle del Congreso, Roger, y es que en nuestro país, y también pasa también a nivel internacional, pocos eventos académicos, Roger, llegan a la 9ª versión. Uno escucha primer simposio de no sé qué, primer encuentro internacional de no sé, de este tema, pero llegar al 9º es porque definitivamente hemos hecho una apuesta importante en la Facultad de Comunicación y que hemos logrado sobrevivir en el tiempo, sobrevivir a pandemia, y hoy con el orgullo le digo que estamos inspirando desde 2003 y que sin duda este congreso es el congreso de comunicación más importante de Colombia. 9º Congreso de Comunicación Estratégica y uno de los más importantes a nivel latinoamericano. Entonces, con eso quiero contarle, Roger, que hemos tenido la oportunidad esta vez ya de seguir inspirando, como se lo decía. Vamos a hacerlo en el Teatro de la Universidad de Medellín. Como bien usted sabe, es el teatro más grande de la ciudad, convocando más de 1.500 personas en torno a la comunicación. Y que usted lo acaba de decir, la comunicación disruptiva. ¿Y por qué la comunicación disruptiva? Porque le estamos apostando a eso con lo que usted empezó hoy su reflexión académica, es de qué manera nosotros estamos orientando hoy por hoy los flujos de la comunicación y hacia dónde están orientados. Plataformas como las redes sociales, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, los nuevos conceptos de la comunicación estratégica y hacia dónde están orientadas las nuevas estructuras de lo estratégico. Eso es lo que, vamos a hacer esos 3 días del Congreso. 6, 7 y 8 de noviembre. Estamos hablando de hoy en 8, en 8 días, la próxima semana, empezamos a dialogar en torno a la comunicación disruptiva. Tenemos invitados de más de 15 países, más de 400 investigadores hablando de este tema, de la comunicación estratégica y la comunicación disruptiva. Comisiones de 15 países, como se lo dije, Brasil, Argentina, Ecuador, México, Perú, Panamá. Y a nivel nacional traemos comisiones de todo el país, no solo de las grandes ciudades de nuestro país, como Cali, Bogotá, Barranquilla. Vienen personas del eje cafetero, vienen de Cúcuta, vienen de Pamplona, vienen de Santander. Entonces,
es una gran fiesta, si me permite la palabra, Roger, una gran fiesta de la comunicación, todos concentrados a hablar de este nuevo concepto que es la comunicación disruptiva. Mauricio, ¿y cuál es, a ver si realmente acierto con la pregunta, cuál es la hipótesis de la cual se parte para ustedes definir que este noveno congreso es sobre la comunicación disruptiva? Bueno, ya usted nos lo ha hecho sugerir con la respuesta incluso desde el principio, pero quiero que quede así muy expresa la hipótesis que lleva a ustedes los organizadores que se sientan a pensar en el noveno, muy orgullosos, por supuesto, por lo que nos ha planteado. Vamos para el noveno, muchachos. Ojo, no podemos ser inferiores a las circunstancias. Tenemos que sacarla, tirarla del estadio, sacarla del estadio, como se dice. Entonces se sientan a pensar, esta tiene que ser espectacular. ¿Cuál es entonces esa hipótesis que los lleva a decir, ese es el tema? Comunicación disruptiva. ¿Cuál es ese punto de partida para que nos dé claridad al respecto? Bueno, hablar de comunicación disruptiva es hablarlo desde varias perspectivas, pero como buen estudiante usted me está pidiendo una tesis y yo no me puedo poner a explicarle, sino que le tengo que dar una tesis. Y es, la comunicación disruptiva está basada en las nuevas narrativas y los nuevos mensajes que le están llegando a los prosumidores. Usted me pidió una tesis, Roger, y ahí se la di, cortica. Los nuevos mensajes y las nuevas narrativas que le están llegando a los prosumidores. ¿Y quiénes son los? Excelente, párela ahí. Ay, se nos ha ido Mauricio Álvarez. Y utiliza una expresión o una palabra más bien que también hemos traído aquí a colación permanentemente cuando hablamos de la comunicación, que a nosotros nos enseñaron ese camino que se sigue en la comunicación. No, perdón, en la información. Lo recordará Javier José, que estudió más recientemente, seguramente ya no le enseñaron eso. Qué pena, retomé la palabra mientras usted volvía. Entonces, para retomarlo de los prosumidores. Entonces nos enseñaron la persona el emisor, el mensaje en un canal y el receptor. Listo, eso nos enseñaron a nosotros. Después nos dijeron, ojo, que podemos hacerlo mucho mejor. No hablemos de información, hablemos de comunicación. Y entonces, ¿qué es eso, profesor? Preguntábamos. Y entonces decíamos, es que usted ya es un emisor y entonces envía un mensaje a través de un canal, un medio, y le llega al receptor, que ya no es receptor, sino perceptor. Y aplaudíamos nosotros en las aulas de clase. ¿Por qué, profesor? Porque ese perceptor ya no es pasivo, sino que es activo y entonces puede responder de múltiples maneras. Y en ese momento nosotros decíamos, ¿y cómo responde? ¿Cómo responde si después así, vertical, después unilateral? ¿Cómo responde? Y llegó el momento de la realidad apocalíptica de Marshall McLuhan, de la que nos habló al principio Mauricio Álvarez, y resultó que aparecieron con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las redes sociales, y ya resulta, apareció otra palabra, que los consumidores ya no eran consumidores solamente de información, sino prosumidores, porque ellos también producían información. Ahí vamos, estaba simplemente retomando pues el contexto. Se me alborota también el alma de docente, ¿no? Entonces, que hace mucho tiempo no lo hago, pero el alma está todavía para poder retomar el tema en que usted iba precisamente, hablando de los prosumidores. Es una condición especial hoy. Es un mundo vertiginoso, Roger, sin duda. O sea, vamos a 1000 por hora y déjeme darle otro ejemplo corto, lo que pasa en una red social como TikTok. Hoy por hoy, con esa palabra que le acabo de decir de lo vertiginoso, vamos a tal velocidad que ya un video de 1 minuto es un video largo. Entonces usted va a TikTok y son videos de 40 segundos, 50 segundos y sale. Y entonces es el consumo excesivo, vertiginoso de nosotros, porque en esa dinámica estamos. No podemos decir es que son los jóvenes de ahora, las nuevas generaciones, tal como se lo planteaba ahorita en el entendimiento de estas nuevas generaciones que desean, sino que nosotros estamos montados también en esa narrativa, que también se lo planteaba ahorita, esa narrativa de lo vertiginoso, de la velocidad, y esa velocidad que nos hace consumir y consumir. Por eso
TikTok no va a desaparecer por más fuerza que muchas estrategias políticas y geopolíticas quieran desaparecer. TikTok no va a desaparecer por eso de lo vertiginoso. Entonces solo quiero ponerles ejemplo de cómo estamos nosotros consumiendo. Estamos consumiendo rápido, a toda velocidad, y ese consumo hace que entonces haya diferentes puntos de vista y ese prosumidor empieza a mostrar otras facetas y otro punto de vista. Y ese punto de vista no es el punto de vista de lo que aprendimos nosotros por allá en los 80, de hablar del periodista que emite el mensaje, como usted lo planteaba, sino ya son diferentes puntos de vista del enfoque de la cámara, de contar la historia, de narrar la historia, y era lo que le planteaba ahorita con la tesis que usted me planteaba, de las nuevas narrativas puestas en la velocidad y en lo vertiginoso que estamos viviendo ahora, gracias a las redes sociales y a nosotros mismos que permitimos consumirlas. Mauricio, buen día, cordial saludo. Otro que tampoco se equivocó fue Joseph Goebbels, ¿no? Miente, miente, miente que una verdad, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una gran verdad. Y es lo que estamos viendo hoy con la posverdad. En la comunicación disruptiva está imperando mucho ese tema de la posverdad, porque ahora lo que importa no es el mensaje, sino qué dice el mensaje. Y ese mensaje está plagado de posverdad, es decir, de mentiras. La pregunta, Mauricio, es ¿cuál es el papel que están cumpliendo hoy los medios hegemónicos, si podríamos llamarlo hoy hegemónico, frente a la realidad que nos plantean las redes sociales, y si se han tenido que plegar a esa posverdad? Javier, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo. Mira, con lo que planteas ahí del tema de la posverdad, hay dos caminos muy complejos que llevar y usted lo plantea, y es el tema del ente hegemónico a través de una agenda setting, porque ellos ya tienen planeado qué contar, ¿cierto? Y entonces los entes hegemónicos, como ente hegemónico, tienen unas estructuras en los medios de comunicación, pero el concepto de posverdad aquí ya nos complejiza un poco el tema, porque ya ahí hay un elemento y tiene que ver con las fake news. Y como todos queremos ser prosumidores, con el concepto que hablamos hace unos minutos, todos queremos compartir contenido, el tema de la fake news, entonces hace hoy alarde y complejo a la vez de que esas personas que van caminando entiendan qué es verdad y qué no es verdad. Y ahí hay un llamado de las academias, universidades, a poderle enseñar al ciudadano de a pie, como usted y como yo, poder identificar qué es una fake news y qué no es una fake news, o sea, una mentira. ¿Qué es una mentira? ¿Qué es una noticia falsa? ¿Qué no la es? Y esa posverdad empieza a ser el contrapeso del ente hegemónico, pero aquí ya empieza el concepto ideológico de qué es desde la posverdad lo que nosotros queremos creer y que se vuelve ideológico. Entonces usted hace una pregunta muy profunda en el concepto de la posverdad, porque vienen muchos elementos, que viene a ser como un río, correcto, donde en una orilla está el ente hegemónico a través de una agenda setting, pero en la otra orilla está toda esa cantidad de cosas que hacen parte de la posverdad, que hacen parte de las fake news, que a veces se cruzan esas dos líneas, porque el ente hegemónico necesita a veces de esas fake news se vuelvan verdaderas y obviamente se conviertan en verdad. Goebbels tenía razón, por supuesto. Una mentira dicha 1000 veces, usted lo acaba de decir en su frase, pero no solo el concepto de eso, sino el concepto de propaganda, ¿correcto? Y el concepto de propaganda confundido con publicidad es lo que nos tiene muy enredados hoy por hoy, porque a veces no comprendemos que son dos cosas diferentes, el concepto de publicidad y el concepto de propaganda. Y cuando nos empiezan a confundir la mente entre una cosa y la otra es
cuando este tema de posverdad se nos enreda, que en ese flujo de información y en esa narrativa vertiginosa, al fin el ciudadano de a pie, como somos usted y yo, no sabemos qué hacer, Javier. Quienes han hecho un posgrado en comunicación a propósito de esto último que ustedes dos están tocando son los políticos. Ellos son expertos en hacer uso de la desinformación, no de la información, para lograr sus propósitos, que son réditos políticos. Es el uso de la mentira, el uso de la injuria, el uso de la calumnia, sin ningún castigo de ningún tipo, pues es hoy, digamos que la estrategia fundamental de los políticos para lograr sus réditos políticos precisamente. Hasta el punto, lamentablemente, que muchos asesores, muchos consultores de candidatos dicen, no, al estilo de Goebbels. No, se vaya a poner usted a pensar en que la gente piensa, razona, no le mande ideas, que es que usted va a ser el hombre que va. No, sea más bien populista, y el populismo se logra poniendo a un sector muy amplio de la sociedad en contra de. Y si toca decir mentiras, dígalas, no importa. Si toca injuriar y calumniar a otro, hágalo, no importa. Entonces, en eso que ustedes están planteando, lo retomo yo, los políticos son los expertos. Y entonces eso me lleva a la palabra que me ha gustado el día de hoy en esta conversación con Mauricio Álvarez, y es la palabra apocalipsis. Y cuando uno piensa en apocalipsis, piensa en zombies. Yo me vuelvo inmediatamente fantástico. Pienso en zombies en medio de una sociedad totalmente destruida. Un puñado de seres humanos que quedan versus muchos zombies descerebrados que no piensan, que solamente van detrás de una, entre comillas, idea, que es la sangre que incluso les tiran hoy los políticos. Estoy citando la misma metáfora. Y ese puñado de seres humanos le queda a uno la sensación, Mauricio, de que no tienen cómo salvar ya el mundo. Porque el apocalipsis, como lo entendemos nosotros, por lo menos cinematográficamente hablando, el apocalipsis es el final del mundo y no hay cómo devolverse. ¿Estamos acaso entonces en el final del mundo en términos de comunicación? No hay nada que hacer frente a las barbaridades que pasan hoy en el uso de la información y la comunicación. Roger, hace usted una pregunta tan difícil que eso es lo que deriva todas las investigaciones que hacemos en las universidades. ¿Qué va a pasar con la comunicación? Recuerde que entonces la comunicación, como uno de los poderes del Estado, si me lo permite, que siempre lo hemos dicho y lo hemos pregonado, la comunicación como un poder del Estado, pero aquí ya hay algo más bonito y es el concepto de democracia. Porque se nos olvida que la democracia... y la democracia no es simplemente cada vez que hay elecciones ir a depositar nuestro voto, sino que la democracia va mucho más allá. Y esa democracia combinada con comunicación es el reto que tenemos nosotros, los investigadores, las universidades, que esas investigaciones no se queden acá en las universidades entre académicos, sino poder tocar las puertas de todos los hogares de los ciudadanos. Y eso se llama democracia. De nosotros tener, si me permite la palabra, empezar una evangelización. Venga, hagamos un stop, paremos, porque necesitamos entender cuán daño nos están haciendo los medios de comunicación, o no un daño, pero que nosotros podamos entender en este mundo apocalíptico qué debo consumir, qué debo entender, qué debo interiorizar, qué debo separar, porque eso es lo que nos falta. Nos falta un proceso educativo, un proceso de conciencia, pero partiendo de lo que yo le acabo de decir, Roger, de la democracia. Entonces, 3 palabras clave: comunicación, evangelización y democracia. Y no me entienden la palabra evangelización visto desde la religión, sino que es una tarea de puerta a puerta, de mente a mente, donde yo pueda contarle a todas esas personas, y como se lo decía ahorita Javier, ciudadanos como nosotros 3, que podamos convencernos que el concepto de democracia va mucho más allá y que debemos entender
que la comunicación es nuestra herramienta y es un arma para poder ser identificado como eso, como un ciudadano que pertenece a una democracia, Roger. Mauricio, ya volviendo al tema del Congreso, ¿es cierto? Congreso. Noveno Congreso de Comunicación, Congreso Internacional de Comunicación Estratégica, Javier. Bueno, ¿cuál es como la motivación de ustedes y cómo incentivar la participación? Es decir, ¿cómo el ciudadano ya puede participar? Si puede ir a las conferencias, si se puede conectar vía streaming, no sé, cómo vamos a hacer el vínculo con el ciudadano. Nosotros tenemos una página web, se pueden poner a través de la página de la Universidad Javier o directamente la página web del Congreso. En ese congreso, en la página web ya te voy a dar el nombre completo del congreso, porque allí todos estamos invitados a que se inscriban al congreso. Lo que le planteaba ahorita, vamos a tener conferencias muy importantes. Viene Alejandro Salazar, que es uno de los que está pregonando en este momento que la comunicación estratégica ha muerto, con ese concepto de disruptivo, ¿correcto? Viene el director de Noticias Caracol, el director nacional de Noticias Caracol, viene Claudia Palacios, viene, en fin, tenemos a uno de los teóricos más importantes de la comunicación estratégica de Iberoamérica, que es Octavio Islas, nos va a acompañar, pero como queremos ver las dos orillas, como se lo planteaba ahorita Javier, viene también varios influencers. Esos influenciadores, por ejemplo, uno que ha calado mucho a nivel nacional, que se llama Economía para la People, y es una influenciadora que le está enseñando de finanzas personales a la ciudadanía, justo lo que hablábamos ahorita con el concepto de democracia. Es una chica de Bogotá, viene a compartirnos el tema de Economía para la People. Y como estamos hablando de comunicación disruptiva, viene una influenciadora, se llama Marce la Recicladora, y ella habla de el aporte de nosotros, y ya que está de moda y estamos en COP16 y todo el tema de cuidar nuestro planeta, ella tiene una apuesta muy, muy grande. Aquí está la página web, ahí se pueden inscribir. Y le estaba hablando también de algunos influenciadores, pero no solo influenciadores que nos ponen a reflexionar como Economía para la People o Marce la Recicladora. También, Javier, tenemos influenciadores como Aleja y La Grúa, donde nos ponen a pensar de qué manera vivimos nuestra cotidianidad. Entonces también es muy disruptivo. En ese orden de ideas, les estoy hablando de una propuesta académica que nosotros podemos mostrarle a quienes nos visitan, que la comunicación disruptiva no se vive solo desde las grandes organizaciones, como nos lo va a plantear Alejandro Salazar, no solo desde los medios de comunicación, como nos lo va a plantear Juan Roberto, sino que también nos lo podemos plantear con grandes influenciadores o microinfluenciadores. Entonces tenemos una gama completa, y era lo que hablábamos ahorita, desde los entes hegemónicos con los grandes medios como Caracol, pero también con los influenciadores a través de sus plataformas, contar cosas e historias tan bonitas en unas narrativas diferentes como Economía para la People, Javier. Interesante. Mauricio Álvarez, quien es director en comunicación y ¿usted es el director del Congreso, Mauricio? Sí, Roger, yo soy el director del Congreso y actualmente también soy el director del doctorado en comunicación en la Universidad de Medellín. Excelente, no, maravilloso. Pues esperemos pues, que tengamos la posibilidad incluso antes, cuando vayan llegando, si ustedes nos ayudan, nos dicen, vea, aquí está esta persona con la cual pueden conversar. Ya se ha dado cuenta usted que nosotros pretendemos, más allá de informar sobre noticias, ir un poco más allá, incluso meterle pedagogía a este tema tan importante que es el de la información, la comunicación, y una palabra que usted utilizó ahorita, para nosotros permanente. Cuando yo digo
Clickracia, el poder de la información a un clic, tiene que ver con todo esto que estamos viviendo, además con la creación de esto. Nosotros estamos saliendo por el canal.co, que es un canal digital que creamos nosotros, por otro canal que se llama Ultra Hit Televisión, pero además estamos por YouTube, por Facebook, así que hacemos parte, obvio, de estos nuevos sistemas de información y comunicaciones. Pero ojo, Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, es nuestro eslogan. Por tanto, eso debe decirle a usted que como entidad formadora de nuevos profesionales de reflexión sobre la comunicación en el país y en el mundo, pueden contar con nosotros y nos pueden decir, vea, Roger, invite a esta persona que le pueda dar buenos elementos a usted y a sus internautas sobre estos temas. Así que esperaremos que así sea, deseándoles mucha suerte, Mauricio Álvarez, en este 9º congreso que realiza la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín con el tema de comunicación disruptiva. Muchas gracias. Gracias a usted, Roger, gracias a tu equipo y estamos atentos. Por supuesto que los académicos están a tu plena disposición porque de verdad vale la pena que los escuchen porque hoy por hoy es lo que estamos viviendo. Entonces, un agradecimiento y un abrazo también para Sí, señor. Y antes de que se vaya, yo seguramente usted está informado sobre eso, pero ahora que mencionó a Juan Roberto Vargas, que habla, quien es el representante de los grandes medios tradicionales, hegemónicos y los influencers, qué rico que allá se pudiera conocer. Y si pasa eso, nos dice qué pasó sobre esa polémica que hace días se desató en el sentido de que los grandes son los que realmente informan y los influencers son alternativos y comunitarios que poco sirven y no compiten con estos. Seguramente esa discusión se dará allá, ¿cierto? Y sabremos al respecto. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien, feliz día. Chao, gracias Mauricio Álvarez.